Buenos días. Soy Belén Albarracín, directora comercial de Itelien. Somos una empresa pionera en inteligencia artificial y Big Data y ayudamos a nuestros clientes a ser más competitivos. Hoy regreso con esta nueva píldora en la que contaré 4 consejos para crear una data storytelling. En la píldora anterior os comentaba un poco sobre lo que es el data storytelling, que consiste en exponer los resultados de un análisis de datos a través de una narración. Y hoy, bueno, pues voy a comentaros cuáles son esos 4 consejos imprescindibles para crear una data storytelling que tenga éxito. En primer lugar, deberemos ser precisos. Es decir, es necesario centrarnos en qué vamos a transmitirle a la audiencia. No se debe crear una narrativa que sea poco específica o una historia demasiado liosa, sino que se necesita saber qué queremos contar, qué información vamos a mostrar y a dónde queremos llegar. En segundo lugar, es importante estudiar a la audiencia. La narrativa y la exposición de los datos debe estar orientada en todos los sentidos al tipo de audiencia a la que va a dirigirse. Se hace necesario el conocer quién va a recibir esa información y, bueno, pues quién va a recibir esa interpretación y esas conclusiones de los datos para amoldar la historia a esa idiosincrasia. También es importante utilizar el método de narrativa. La historia contada alrededor de los datos y los elementos visuales debe seguir una estructura. Como cualquier historia, pues debe tener un comienzo, un nudo y un desenlace para que la narrativa en sí obtenga un mayor peso en la audiencia. Y como último punto, no debemos de olvidar utilizar gráficos adecuados. No debe abusarse constantemente de los mismos gráficos. Es recomendable variar el tipo de gráfico de los datos en función del tipo de dato que vamos a mostrar. De no ser así, pues podríamos caer en la monotonía y podríamos perder el interés de la audiencia. Algunos ejemplos de data storytelling que podemos mostrar o conocer en la actualidad para que lo entendamos mejor, el que consiste el concepto de data storytelling, pues sería, por ejemplo, cómo podemos usar en la actualidad el data storytelling para que la audiencia pues, perciba cierta información de forma positiva. Pues, por ejemplo, la campaña de RAPE lanzada por Spotify cada año está basada en enviar a cada uno de los usuarios de Spotify un resumen de todas las canciones, artistas y podcasts consumidas por el usuario a lo largo del año. De esa forma logran transmitir los datos a sus clientes, apoyados con una narrativa eficaz y una serie de imágenes que hacen a la historia aún más atractiva. Además de conseguir pues, un engagement y que estos compartan estos datos con, bueno, pues, con sus redes sociales. Podríamos poner otro ejemplo, como podría ser la función del historial de ubicaciones de Google Maps. El historial de ubicaciones ayuda a obtener información útil, tal como predicciones automáticas de la duración de los desplazamientos, como mejores resultados de búsquedas en base a lugares que el usuario ha estado, por ejemplo. De esta forma se crea un mapa privado del usuario en base a los datos recopilados y analizados. Google Maps expone los datos mediante una historia que coloca al usuario en el centro, haciéndole así protagonista de esa historia y ofreciéndole información útil y comprensible, fácil de entender. En fin, bueno, si os ha gustado esta píldora formativa, pues no os perdáis la siguiente. Y, por supuesto, si queréis más información, no dudéis en contactarme. Estoy aquí para ayudaros.